Buenos días a todos. Lo primero que quiero decirles es trasladarles las disculpas de Clara Jiménez, mi jefa Maldita.es, que tiene que estar hoy aquí, pero por un accidente doméstico no grave, pero que le imposibilita moverse mucho, pues no ha podido venir y me ha mandado a mí, que espero hacerlo la mitad de bien. A nosotros nos propusieron hacer una charla sobre las claves de la lucha contra la desinformación desde las administraciones, que es curioso porque nosotros no somos administración, si trabajamos en desinformación. Entonces, hay mucho conocimiento que no tenemos y nosotros humildemente lo que vamos a intentar hacer hoy aquí es contaros un poco el trabajo que hacemos, el problema que es la desinformación a todos los niveles y las experiencias que hemos tenido con distintas administraciones. Después haré una parte final un poco pomposa donde haremos una especie de diagnóstico que hemos hecho de distintas situaciones y unas pequeñas recomendaciones que nos atrevemos a hacer, pero siempre desde nuestra subjetividad y desde nuestra experiencia. La primera pregunta es, ¿quién soy yo y quiénes somos estos de Maldita.es? Bueno, pues nosotros somos estos. O sea, somos los que llamamos, los que queremos ese dato, los que queremos esa base de datos, los que les decimos que su concejal ha dicho no sé cuánto y aquí pone que no sé qué. Esa gente tan pesada. O sea, nosotros siempre vamos a la administración porque queremos saber. Nosotros somos verificadores. Nos dedicamos a comprobar que lo que se dice en el espacio público y en la esfera política es verdadero o no. Por otra parte, últimamente también somos estos. O sea, somos los que venimos al rescate cuando ya parece que está todo perdido y nadie comprende muy bien por qué ni se sabe bien los mecanismos. De repente, algún tipo de bulo absolutamente burdo sobre mi servicio, mi concejal, mi proceso, mi ciudad, lo que sea y tal, está rulando por los teléfonos de todo el mundo y realmente hay mucha gente que le está haciendo caso y se está convirtiendo en una bola, pues gente como nosotros somos los que venimos a estudiar si es verdad o es falso y intentar comunicarlo e intentar parar eso, ¿no? Es un poco a lo que nos dedicamos. Entonces, en esa doble categoría de somos los que molestamos, pero yo creo que también podemos tener cierta utilidad para la administración. La desinformación es un peligro y es una cuestión realmente importante que no es que vaya a venir, es que ya está aquí. O sea, está pasando y, de hecho, va a crecer mucho en los tiempos que vienen. Y afecta, además, a todo tipo de esferas y de escalas. Fake news es la palabra con la cual más se conoce este fenómeno. Nosotros la rechazamos porque eso sería como darle la categoría de noticias. En realidad no son noticias, ¿no? Son bulos, son paparruchas, ¿no? Es desinformación, ¿no? Entonces nosotros realmente no queremos usar ese término, ¿no? La desinformación, además, es un fenómeno mucho más complejo que haga una noticia falsa para que la gente se la crea y para manipular, ¿no? Vemos distintas tipologías de hacerlo, vemos distintas formas de hacerlo y realmente es un fenómeno que es complejo y que creemos que además que en un futuro se va a complejizar mucho más, ¿no? Las motivaciones que tenemos nosotros detectadas para generar información en Maldita.es podríamos dividirlas en estas tres. Una primera es hacer dinero. Yo quiero hacer clics a alguna página o un servicio donde la gente va a verlo mucho y con la publicidad y con los servicios que ofrece mi página o lo que sea, voy a conseguir ese dinero por el aluvión de visitas. Hay otra que es cuestión de ideología. Yo voy a mentir y voy a crear un contenido y voy a crear un discurso que es falso porque conviene a mis intereses políticos o de otro tipo. Y después hay uno que no comprendemos muy bien, que es ese de hacer el mal. Que el ejemplo que ponemos siempre es cuando hubo los grandes incendios el año pasado en Galicia, de repente en una ciudad hay una serie de incendios y de repente sale la noticia que alguien dice que no se puede beber el agua, que el agua del grifo ya no es potable. Entonces eso corre por la ciudad y la gente que está agobiada, que ve el fuego en la entrada de su ciudad, encima tiene ese problema y no comprendemos quién hace eso y por qué. Pero bueno, también pasa, ¿no? Como les decía, esto no es un fenómeno nuevo, pero ahora nos hemos dado cuenta, ¿no? Con el tema de Internet realmente se ha multiplicado esa posibilidad. De cierta forma, esto yo siempre provocativamente lo presento como una buena noticia. El hecho de que vivimos ahora mismo en una era donde ya no son unos pocos los que pueden informar, vender su discurso, pero también desinformar, que hasta hace muy poco eran pues, los gobiernos, los grandes poderes económicos, grandes poderes mediáticos y ya está. Ahora mismo todos estamos más o menos en el mismo espacio y todos podemos informar, vender nuestro discurso, hacer lobby y también desinformar, ¿no? Y a mí eso me parece una buena noticia con los problemas que trae. Pero esa democratización en todo y también en la mentira, a mí personalmente me parece interesante, ¿no? En las últimas... Sí, amigo. En los últimos tiempos hemos visto estos cuatro elementos que es donde realmente hemos visto la importancia que tiene la desinformación, ¿no? Se habla de que la desinformación hizo ganar a Trump o puede cambiar el resultado de elecciones. Esto es una cosa que no está comprobado y nosotros somos bastante escépticos con ellos, pero sí sabemos y tenemos comprobado que efectivamente esa desinformación influye en gente y también influye en su voto y además que estaba todo lleno. Hemos visto, por ejemplo, tanto en Trump como en Francia, con el tema de los refugiados y inmigración es horroroso, o con el tema de Cataluña, el 1O y el Procés y todo esto, que está todo lleno de todo tipo de discursos que son mentiras. O sea, realmente alucinante la cantidad que hay. Aquí les dejo un cuadro con distintas desinformaciones que hay, ¿no? Para que vean un poco la complejidad que puede tener la cosa. Yo después le paso a la organización las diapositivas por si quieren compartirla con ustedes. Y bueno, nosotros entonces, ¿qué somos en Maldita.es?
pues somos esos verificadores, ¿no? Nosotros nos dedicamos a ver qué es lo que pasa en la esfera pública y en la esfera política, comprobar si es verdad y comunicarlo, desmentir, luchar contra esos bulos, ¿no? Estos son un poco los proyectos que tenemos. Empezamos con Maldita Hemeroteca, que a lo mejor lo conocen, que tenemos una sección en televisión donde lo que hacíamos era pues contraponer los discursos políticos con las declaraciones que hubieran hecho antes, diciéndole, este era usted y decía entonces, ¿qué tal? Entonces, una cuestión como de antes y ahora. Maldito Bulo, que es la lucha contra los bulos. Maldita Ciencia, donde hacemos algo de divulgación, pero también lucha contra los bulos y periodismo de datos en términos de ciencia. Maldito Dato. Maldito Deporte, lo tenemos un poco abandonado, pero también está ahí. Ahora hemos abierto un par de verticales, que es Maldita Migración, y hoy precisamente hemos abierto Maldito Feminismo, que es alucinante. Nosotros tenemos un número de WhatsApp donde la gente nos puede mandar titulares o fotos o cosas que le lleguen que piensen que son raros. Hemos recibido, no sé si 50.000 en medio año. Bueno, un tercio de ellos van de migración, casi otro tercio van de feminismos. O sea, es impresionante lo que está pasando con la mentira y con estas áreas, ¿no? También lo estamos viendo ahora, hemos visto un poco las elecciones de Andaluza, que bueno, que son unos temas candentes. Entonces ya hemos abierto esto y no quería dejar de enseñárselos, ¿no? Nosotros en Maldita somos firmantes del IFCN, que es como una especie de gran patronal, podríamos decir, de la gente que verifica. Tienen un código muy estricto que tú tienes que suscribir para poder tener ese sello y como no actuar en su nombre, pero sí tener esa certificación. Y nosotros somos uno de los 2, creo, que hay aquí en el Estado, que trabajamos con ellos. Estos son un poco los principios de trabajar con ellos. Aquí hay una cosa importante y lo primero sería el punto 1, ¿no? Nosotros la desinformación y el trabajo que hacemos desde Maldita.es lo vemos como una cuestión meramente técnica. O sea, nosotros vemos información y desmentimos. Por supuesto, tenemos nuestras preferencias políticas y de otro tipo, pero en nuestro trabajo no influyen. Es una cuestión de si lo que se dice es verdad o no es verdad. Y si podemos demostrarlo, si podemos hacer un fact-checking y comunicar eso para que no se engañe a la gente. También hemos sido miembros del grupo de alto nivel de la Unión Europea, que esto fue una estructura que funcionó los 2 últimos años, donde había unos 40 personas de toda Europa, nosotros éramos los únicos españoles, y estuvimos allí un poco pues haciendo un reporte sobre todo este problema y qué es lo que había que hacer un poco. También nos dedicamos a este tipo de cosas, o sea, nos reunimos con equipos de ministerio, estuvimos con la ministra Batet, hemos hecho apuntes al reglamento de la ley de transparencia. También cada vez que, o en estas ocasiones o en cuestión informal, nosotros siempre decimos lo que nos parece desde la sociedad civil, pues todo lo que es el funcionamiento de la Administración y en la cuestión, sobre todo, que tiene que ver con nosotros, que es eso, que sería por un lado gabinetes de prensa y por otro lado ley de transparencia, porque no existe otra cosa. Después lo comentaremos más en detalle, pero cuando yo quiero algo de alguna administración, o voy a gabinete de prensa y a lo mejor me hacen caso o no, pues no hay otro tipo de interlocución posible con nadie. Y entonces nos vemos obligados a usar esta ley de transparencia más de lo que queremos. También participamos en foros públicos como este. Estos son los 2 principales proyectos que tenemos, Maldito Bulo y Maldito Dato, que es más como de periodismo de datos y de verificación política. Y este es el tipo de cosas con las que nos encontramos todos los días. Aquí les voy a contar una cosa que hemos aprendido que es bastante alucinante. Es el hecho de que, sí, esto del mosquito, nosotros empezamos esto y entonces somos periodistas, vamos a cambiar el mundo, vamos a por las noticias importantes y tal. Y después te das cuenta que noticias de ese tipo circulan mucho y que hay mucha gente que, bueno, yo no sé si se las cree o no se las cree, pero de luego las difunde. Y hay mucha gente que realmente le da cierta credibilidad al tema ese del mosquito, lo cual es un problema, con lo cual nosotros nos caímos de un guindo totalmente. Y nos dimos cuenta que teníamos que salir como de esa élite y entrar a todo tipo de cosas, ¿no? A partir de ahí, pues un poco como lo que quieras, ¿no? Todo tipo de cosas, tweets modificados, Fonbella, que sacó unas botellitas con tapones de colores y tenía uno que era amarillo y ya era el amarillo, en fin, ya sabemos el amarillo. Bueno, cuestiones de este tipo y todo tipo de mentiras por todos los canales. Esto del canal es otra cosa muy importante que hablaremos después también en los ejemplos, ¿no? Como ya también con Internet, para tener cierta influencia, para tener alcance, para informar, pero también para mentir, ya no me hace falta tener una licencia del espacio radioeléctrico o mucho dinero para tener una imprenta y un periódico. Ya puedo hacerlo directamente desde mi teléfono móvil mientras estoy aquí sentado, contar mi cosa y tengo ciertas posibilidades de que se viralice y de que funcione. Esto es un poco cómo trabajamos en Maldito Bulo. Intentamos detectar cuáles son esos temas de los cuales la gente está hablando y que pueden son posibles bulos. Tenemos un número de WhatsApp, nos pueden hablar por Facebook, por Twitter, por Instagram, por email. Tenemos también una extensión que te dice en el navegador si esa página ha tenido algún bulo. Bueno, tenemos muchos métodos de contacto. Después, una vez que tenemos ese posible contenido falso, tenemos una metodología que tiene que ver con lo que hacemos en la redacción de investigar y de buscar datos y también esto de los superpoderes que ponemos de contactar con otros miembros de la sociedad civil que nos pueden ayudar, gente que sabe de cosas. Por ejemplo, el ejemplo de antes, nos haría hecho falta una persona que sepa de mosquitos y una persona que sepa de embarazos. Hablamos con ellos, nos cuentan cosas y todo eso que parece tan obvio que, créanme, no lo es, pues sacamos estos desmentidos y después volvemos a la comunidad para viralizar. Hay un gran problema con la viralización de esos desmentidos. Son mucho menos sexy que la desinformación. Entonces, nosotros vemos lo del mosquito que está volando de teléfono a teléfono y sí, nosotros lo desmentimos, lo sacamos, lo distribuimos y se mueve, pero siempre más lento. Por eso es importante hacerlo rápido
e intentar que los desmentidos se muevan lo máximo posible. En Maldito Dato tenemos el proyecto de verificación de discurso político, lo hemos llamado Truco o Dato, y básicamente lo que hacemos es ver lo que dicen nuestros representantes y contrastarlo, ¿no? No le voy a poner el vídeo porque es un poco vergonzoso por muchas cosas. Pero básicamente es una labor periodística habitual de ver qué dicen los representantes y ver si es verdad lo que dicen. Bueno, ahora voy a contar algunas experiencias concretas que hemos tenido en la relación en la relación con las administraciones, ¿no? Y de hecho me hace mucha ilusión y después preguntaré porque estoy buscando a un determinado funcionario de Hacienda del Gobierno de Aragón, que espero que esté por aquí porque va a ser muy bonito, lo veremos en unos minutos. Sí. A ver, un primer ejemplo. El tema de los muebles de Pedro Sánchez, ¿no? Resulta que cuando Pedro Sánchez gana las elecciones, se muda a la Moncloa, empieza a rular por ahí que su mujer, por supuesto, se ha gastado $500.000 en muebles. Esto es una cosa que no se puede imaginar, sale de un tipo de, no voy a decir medio de comunicación, pero de web que imita medio de comunicación, empieza a rodar por los teléfonos y todo el mundo está hablando de esto. $500.000, qué despilfarro, no sé qué, bueno, cosas de estas. Esto es un poco el proceso que tuvimos que seguir nosotros para poder desmentir esta noticia. Llamamos a prensa de presidencia, pero ellos nos dicen no, que eso no es noticia y que claro que si lo contamos nosotros lo hacemos noticia, entonces que nada, que no hacemos caso. Vale, seguimos, al día siguiente vemos que nos sigue llegando gente y lo seguimos viendo en WhatsApp y en redes, llamamos otra vez, no nos hacen caso. Llamamos una tercera vez, no nos hacen caso. Por circunstancias tenemos acceso a la jefa de comunicación. La llamamos por teléfono y le decimos, oye, no nos hacen caso. Vale. Como nos pasa cuando no podemos avanzar o no tenemos resultados que muy subjetivamente nos satisfagan a nosotros periodistas con los gabinetes de prensa, tenemos que ir a la Ley 19/2013 de Transparencia y hacemos una petición de transparencia. Pasa el mes, nos deniegan el acceso. Reclamamos en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Nos da la razón e esta presidencia entregarnos los datos. No nos quieren dar los datos, pero hemos aprendido un truqui por el cual en el recurso pedimos acceso al expediente y en esas alegaciones que hizo el presidencia ya pudimos encontrar los datos que nos hacían falta para desmentir esto y para, en este caso, ayudar al Ministerio de Presidencia y al presidente de Gobierno, ¿no? Con lo cual ya pudimos publicar, ¿no? Al final, como ven ahí, se gastó 1.300 euros. Pero mucha gente durante muchas semanas estuvo pensando que era $500.000 porque se le había contado a alguien, le había visto por allí, le había llegado un meme. Y nosotros, que detectamos que eso era falso, o bueno, teníamos idea que eso era falso, no fuimos capaces, en este caso, de conseguir esta información antes, ¿no? Con esto, aquí hemos hablado hoy mucho de cosas digitales, de automatismos de máquinas. Hay una cosa que es imprescindible para esto, que son ustedes, o sea, la gente. Y son fundamentales, ¿no? Y en este caso entendemos que deberían quizá haber reaccionado un poco antes, que nos habrían facilitado el trabajo y sobre todo les habría beneficiado. Pero insisto, nosotros vemos esto de un punto de vista técnico, me da igual que sea Pedro Sánchez, que Mariano Rajoy, que quien sea. Segundo, otro ejemplo. Lista de ayudas del alquiler de Castilla y León. Empieza a moverse un montón por ahí, por WhatsApp sobre todo, y después hablaremos de WhatsApp. WhatsApp es como un agujero negro. O sea, el WhatsApp no se detecta. Nosotros lo que se mueve en Twitter, lo que se mueve en Facebook, hay herramientas que puedes detectar mediante hashtags, mediante palabras. Tenemos robots que nos dicen cómo se difunden las cosas. Pero WhatsApp no sabemos qué es lo que pasa. Y ahora mismo casi todo se mueve por WhatsApp. Entonces, a WhatsApp de repente te llega una cosa como esta. El 70% de beneficiarios de subvenciones de la Junta de Castilla y León son inmigrantes. Los españoles no sé qué, lo que sea. Estupendo. Aquí yo no sé por qué no hablamos con el departamento de prensa, sino que hicimos una petición de transparencia un día. Y en una hora nos contestaron. En una hora. Nos mandaron unos datos de la cantidad de NIEs y de DNIs que había en esas peticiones y rápidamente pudimos desmontar el bulo y comunicarlo. O sea, en este caso hubo alguien que, o por su buen criterio, o sencillamente porque tenía los medios, que es una cosa que a nosotros nos es conocida, ¿no? Nosotros, de hecho, tratamos con todo tipo de administraciones grandes y pequeñas y sabemos cuando tú estás solo en tu ayuntamiento de tu pueblo y ahora lo que te falta es que te venga el email de la red Sara, de la petición de transparencia, cuando tienes ahí, las farolas, el de los burros. O sea, entendemos que hay cierta complicación, ¿no? En este caso, por lo que sea, se dio y a nosotros nos permitió de una forma muy rápida poder sacar ese desmentido. Y creemos que funcionó muy bien. Otro caso, el informe de la Abogacía del Estado de las competencias de la VTC. Nosotros una cosa que estamos haciendo, y se lo adelanto ya, porque yo lo que vengo aquí es a decirles, que yo no sé si ustedes tienen competencia y pueden hacer eso, pues estuvo quién es, pero hay que hacer más publicidad activa, tienen que publicar las cosas. Mientras más cosas haya publicadas, mientras más bases de datos, mientras más documentos, menos vamos a molestar y menos vamos a pedir y mejor va a funcionar todo. Entonces, en este caso, esto tiene que ver con los informes que citan siempre nuestros ministros y nuestros políticos. Hemos pedido un informe de la Abogacía del Estado que nos ha dicho que no sé qué. Nosotros, cada vez que escuchamos eso en la redacción, en 90 segundos hay una persona pidiendo el informe.
Y además nos han empezado a dar la razón. O sea, hay además creo una sentencia del Supremo que dice algo al respecto, el Consejo lo tiene muy claro y al final, después de mucho, como veremos ahora, acabamos recibiendo esos informes. Porque nos parece que la gente tiene derecho a conocerlos, ¿no? Con lo cual, a lo mejor sería más interesante todos esos informes que ayudan a hacer una ley o cualquier tipo de proceso, que se cuelguen ya y que la gente pueda consultarlos, ¿no? Eso es lo que a nosotros realmente nos gustaría. Bueno, pedimos a Fomento el informe de la Abogacía del Estado que permitía al Gobierno trasladar competencias a las autonomías, según Real Decreto. El Fomento tarda un mes en comunicarnos que es incorrecto y que lo lleva a justicia y que lo pasa a justicia. Esto es otro truco, lo de los plazos es otro truco que bueno, pero en este caso podía haberlo hecho a lo mejor al día 2 o tenía mucha carga de trabajo, no lo sé, pero todo el mes que tienen de plazo para contestarnos, al final del mes nos dijeron que lo habían trasladado. Bueno, va a justicia. Tarda un mes también en decirnos que no nos da el acceso, que nos deniega el acceso a justicia. Otra cosa que nos pasa mucho, y en este caso a lo mejor las personas que lo hagan deberían ser un poco más diligentes, es que hacemos una petición el día 1 y el día 29 recibimos un escrito que está firmado el día 3. Entonces, desde el día 3 hasta el día 29, alguien lo ha tenido en un cajón porque la Administración tiene un mes para contestar y está bien, pero a lo mejor es si hace falta. Si yo ya lo tengo resuelto, a lo mejor podía contestar antes o debería contestar antes, ¿no? Que es otra reflexión que me gustaría hacer. Bueno, reclamamos al Consejo, llevamos por octubre. El Consejo estima la petición, Justicia no nos da la información, no nos da la información y presenta un contencioso administrativo. O sea, estamos de juicio ahora mismo con Justicia por ese informe, ¿no? Nosotros entonces lo publicamos, contamos, mira, estamos haciendo esto, hemos pedido un informe, no nos lo dan y tal, y hay como un contencioso. Y a los 2 días de eso, vemos en el diario El País que publica una noticia citando ese informe. De hecho, verán que esta noticia tiene este titular, tiene un asterisco, porque nosotros, cuando sucedió eso, lo último que podíamos imaginarnos era que El País tenía por transparencia un documento que es el mismo que hemos pedido a nosotros y a nosotros no nos lo dan y nos mandan al contencioso y a ellos sí. Entonces, no pensamos que no era por transparencia, lo redactamos de otra forma, El País ha tenido acceso, no sé qué, se ha filtrado, después nos equivocamos, hablamos con la compañera del País y nos dijo, no, ha sido por transparencia. Entonces, pusimos el asterisco y nos enfadamos mucho con la Administración, como corresponde. Pero básicamente, El País tuvo acceso a el informe habiéndolo pedido después que nosotros. Nosotros lo volvemos a pedir otra vez, desde otro usuario, ¿no? Nos conceden el acceso y nos mandan el informe. Ahora, de repente, como muy fácil. Pero vemos que ese informe no tiene fecha y nos resulta un poco raro. Y entonces, bueno, ahí pueden ver cómo nos resulta todo como un poco extraño. No estamos seguros si es el único informe, sino si hay otro informe. Bueno, entonces seguimos con esto y todavía no hemos publicado nada, ¿no? Aparte de la cuestión esta, que es otra cosa, que después hablaré un poco de las recomendaciones, que es el tema del tamaño. Nosotros en Maldita.es no somos nada. Maldita Hemeroteca hay gente que sabe lo que es, Maldito Bulo hay gente que sabe lo que es, tenemos cierta influencia en redes, ¿vale? Pero no somos El País, ni somos una gran institución. Entonces, a lo mejor, si nosotros hemos pedido por transparencia un documento en agosto y otra persona en septiembre, yo no entiendo por qué se lo dan en septiembre y por qué nosotros seguimos con el contencioso. El Estado o el Ministerio no se ha retirado, o sea, ese juicio sigue adelante. Ahora mismo, con el dinero de todos nosotros, el Consejo de Transparencia en nuestro nombre está litigando contra el Ministerio para darnos un informe que, por otra parte, ya tenemos, a menos que haya sorpresa, que es lo que no sabemos, ¿no? A veces es un poco así de complejo todo. Este es el Real Decreto, o sea, el informe, que al final nos mandaron el informe, pero que no está con fecha y tal, y es un poco... Y aquí llegamos a mi funcionario favorito. De repente sale la noticia esta, ¿no? Podemos, Aragón y el PSOE dan a inmigrantes marroquíes los pisos que los herederos pierden al no poder pagar el abusivo impuesto de sucesiones. Movidón. Y yo quiero preguntar, o sea, ¿hay aquí alguien del Departamento de Hacienda y Administración Pública que ha hecho el expediente 127/2018? Que levante la mano porque de maldita, o sea, le vamos a cohechar impropiamente con un chuletón, porque es una cosa realmente muy bonita que les voy a contar ahora mismo. ¿Nosotros qué hicimos? Pues hicimos una petición sobre todo el tema de impuestos de sucesiones, ¿no? El número de trámites, los trámites no sé qué, bueno, una petición como muy compleja. Entonces, nos dieron esta resolución, ¿dónde? Primero, nos denegaban el acceso parcialmente porque había que hacer una reelaboración, que es una cosa que a veces podemos entender, no estando muy de acuerdo con ese límite o con cómo se usa ese límite, podemos entender que sí, que no se pueden poner 2 funcionarios una semana a preparar los datos para dárnoslos. Estupendo. Pero, al denegarnos esto también, nos pone esto. Nos manda un informe que le suena, que hay por ahí, que se ha hablado de este tema. Y además se lo ha mirado y nos indica dónde podemos encontrar los datos que nos hacen falta. ¿Qué es lo que nos permite esto? Pues nos permite montar la noticia cuanto antes. Nosotros no montamos ninguna noticia de esta si no tenemos los datos, si no tenemos las pruebas. En este caso, este compañero o compañera del Gobierno de Aragón nos facilitó los datos para, sin exactamente la petición que habíamos hecho, poder trabajar y poder publicarlo. Que es una cosa que parecerá también como muy lógica, ¿no? Yo soy funcionario de una UIT, estoy en mi departamento, me llega una petición, y me pide no sé qué, bueno, esto no puedo o no lo tengo y tal, pero esto cuadra, pues se lo mando. Bueno, pues eso pasa muy poco.
Nosotros, de hecho, por ejemplo, hemos tenido como problemas semánticos de pedir un informe y que no nos lo manden porque no era un informe, sino que era una circular. Entonces, ahora, cuando ven nuestras peticiones son súper divertidas, porque solicitamos cualquier informe circular, texto, no sé qué, de todos y cada uno de los años, 2007, 2008... Bueno, también hemos aprendido un poco, intentamos el... ¿Qué me dices? Pues muchas gracias, de verdad. No, ya, es un momento muy emocionante. No, muchas gracias, de verdad, porque yo entiendo que es facilitar nuestro trabajo y, por otra parte, yo lo agradezco como ciudadano y como taxpayer, como dicen los ingleses, o sea, como pagador de impuestos, el que nos haya ayudado y el que nos ha dado la información que solicitamos cuando quizá no tenía por qué haberla hecho, porque se podía haber quedado en reelaboración, no sé qué tal, y si tú recurres, vete al consejo, no sé qué, no sé cuánto. Así que realmente, vamos, nos ha parecido una cosa que debería pasar más de lo que pasa y que realmente nosotros detectamos que no pasa. O a lo mejor tenemos mala suerte. E insisto, todo lo que estoy contando es nuestra percepción como periodistas. No, en ningún caso pretendo que sea la verdad ni nada así. Es la realidad que vivimos nosotros. Voy a pasar esto rápidamente. Medalla Villarejo Marbella. Leemos un día esta noticia en el diario.es. Que la ciudad de Marbella ha entregado una medalla a Villarejo. Perfecto, no pasa nada. Pedimos el acta de la concesión de la medalla. Aquí la pedimos, no nos hacen caso y llamamos al ayuntamiento. De vez en cuando también llamamos. Y nos piden, no recurráis, por favor, no recurráis. Después estaba de vacaciones la persona que lo tenía que dar. Después no sé si estaba de baja o no, o que sí, está el acta ya preparado pero no la firma no sé quién. Después no está de vacaciones otra vez, en fin. Al final nos lo mandan, pero lo que nos mandan es una fe, no es una copia del documento. Con lo cual nosotros no nos dimos muy por contentos, consultamos con el Consejo de Transparencia de Andalucía y nos dijo que teníamos derecho a una copia del documento. Siempre se pueden ocultar las firmas o algún dato personal que haya, pero teníamos derecho a esa copia del documento. Aquí nos pasó una cosa muy típica que nos pasa a la sociedad civil, y es que somos pequeñitos, somos desordenados y se nos caducó el plazo para reclamar. Con lo cual no pude reclamar, pero lo hemos pedido otra vez a otra persona, no lo han enviado en plazo, han vuelto a no hacernos caso, lo hemos vuelto a reclamar y seguimos con esto. Estamos todavía pendientes de publicar la noticia. Y por último, el acuerdo este de Pedro Sánchez con la señora Merkel sobre refugiados. De repente, no sé si se acuerdan, empezamos a ver como este tipo de noticias, ¿no? Este tipo de noticias, además, en este caso, es un diario y tiene la redacción que tiene, pero esto empezó a mutar en todos esos discursos de todos los refugiados de Alemania se vienen a España. Cientos de miles de refugiados vienen todos aquí y vamos a pagarlo de todo. Bueno, una cuestión de este tipo, entonces nos resultó interesante y decimos vamos a pedir el acuerdo. Este era el tipo de mensaje que se estaba moviendo, ¿no? Este tipo de cadenas de WhatsApp, ¿no? Les he contado que el WhatsApp es la herramienta y el modo de difusión más complejo que hay. En Brasil, por ejemplo, sí está comprobado que ha sido determinante, no en cambiar las elecciones, pero realmente en influenciar en votantes, ¿no? Cómo funciona WhatsApp y la velocidad que tiene, el crecimiento exponencial de los mensajes, ¿no? Cómo se pasan, cómo son indetectables, cómo la gente tiene como cierta necesidad, quizá por educación, de si no sé quién que yo conozco me manda en WhatsApp, pues yo lo voy a reenviar a 700 grupos porque... Bueno, esas cosas pasan. Entonces, se empezó a hablar de esto. Los pedimos por transparencia la copia de acuerdo, no contestan, recurrimos, falló a nuestro favor, nos dan el acuerdo y publicamos. Hasta ahí todo relativamente normal. A los 6 meses publicamos un follow-up, porque fue singular, este es el acuerdo, que no ha llegado ni uno solo o sea, no ha llegado ni un solo refugiado. El acuerdo este que iba a inundar el Reino de España de migrantes de Alemania, cientos de miles y tal, no ha llegado ni uno solo, ¿no? Aquí nosotros, y esto ya... A ver... Sí. Esto es una cuestión de opinar, que yo no quiero un poco opinar, pero es como una especie de... Lo que entendemos nosotros con esto es que no nos han dado el documento en su día, no nos lo dieron directamente, aunque yo entiendo que sabían que tenían la obligación de darlo y al final lo han dado con el recurso, por lo menos sin juicio de por medio, pues porque realmente era un acuerdo que era malo. O sea, era un acuerdo que era como muy simbólico, muy no sé qué, que no iba a tener ningún tipo de efecto práctico y a lo mejor pues no interesaba que se supiera. Eso no lo sé, esa es mi interpretación que hago yo como periodista, ¿no? Pero, como ven, este es un poco el día a día en el que nos encontramos nosotros. Para ir acabando rápido, ahora voy a hacer como los pequeños diagnósticos y las recomendaciones estas, pero esto es verdad, como con mucha humildad y sobre todo desde nuestra experiencia. Empezamos por lo que serían gabinetes de prensa y comunicación. O sea, cuando nosotros llamamos a alguien que está ahí para darnos esa información. A nosotros y a cualquier ciudadano, pero bueno, yo entiendo que con nosotros, si somos prensa, debería tener algo más de sensibilidad. Y nosotros, que somos verificadores además, a lo mejor también sería importante hacernos un poco de caso. Tenemos mucha tensión con los gabinetes de prensa porque se enfadan mucho cuando usamos la ley de transparencia. Pero claro, cuando nosotros les pedimos algo y nos dicen que no está, o que no nos lo dan, o que mañana, o me dan algo que no parece que tal, nosotros no tenemos otra opción que usar la ley de transparencia, que de cierta forma les obliga legalmente a ofertar esos documentos con otros plazos y con otro sistema, ¿no? Bueno, lo primero es que hay muchos gabinetes que son muy profesionales y funcionan súper bien. Eso es verdad. Otra cosa es lo que le decía antes. Nosotros comprendemos la dificultad del tamaño de las administraciones. Hicimos un trabajo que no nos vamos a arrepentir años suficientes, de hecho estamos en ello, creo que era exactamente sobre los costes
que han tenido para los ayuntamientos los incumplimientos de la ley de banderas. O sea, el típico pueblo que tiene el pleno y que pone una icurriña o no la pone, o pone la de Europa o no, cuestiones de este tipo, ¿no? Bueno, con lo cual mandamos, yo qué sé, mandamos peticiones a 250 ayuntamientos. Bueno, es un horror porque hay muchos ayuntamientos muy pequeños, porque, bueno, también hemos aprendido mucho con ello, ¿no? Pero para decirles que entendemos la diferencia que hay cuando tú eres el secretario de ayuntamiento, te empiezan a llegar cosas y realmente no puedes o no sabes lo que sea. Una cosa importante es lo que le contaba con el ejemplo de Pedro Sánchez, es con lo de no crear una noticia. Hoy en día hay muchas, vamos a llamarlas noticias, que no se ven. Nunca las vas a ver en el telediario, nunca las vas a ver en un periódico en papel, pero están pasando. De hecho, hay un ejemplo muy bueno de uno de mis compañeros donde no soy capaz de repetirles el ejemplo a razón de qué era, pero básicamente era nosotros llamando a un responsable de prensa de un partido político, diciéndole, se está contando esto, cuéntanos, dinos tal, y montamos la noticia y la sacamos. No, que va a ser noticia, que ahora no, que no sé cuándo. Todo el día llamando, dejamos de llamar, por la tarde llama él diciendo, me la ha mandado mi tío no sé quién por WhatsApp. ¿Qué queréis de mí? O sea, fue el momento donde realmente él se dio cuenta que todo eso que no se ve, realmente sí está circulando, ¿no? Que es uno de los grandes problemas. Y lo que les decía también, ¿no? Que a veces una cosa que nos pasa o que creemos o que sentimos, a lo mejor estamos equivocados, es que como nosotros no somos nadie, no somos un gran medio, es más, somos sociedad civil, somos una asociación, no somos ni empresas ni tal, pues no se nos hace quizá todo el caso que se debería. Las recomendaciones, ¿cuáles serían? Lo primero, el estar muy atentos a estas nuevas formas de comunicación, tanto en las formas como en los medios. Y aquí pongo audios WhatsApp. WhatsApp, insisto, es ahora mismo el mayor conductor, la mayor autopista de desinformación que hay. Y esto de los audios que pongo es que hemos visto los ejemplos de antes, desinformación que es un titular y una entradilla y una fecha, como imitando lo que sería un periódico digital, una publicación, pero una cosa que está funcionando mucho y muy bien son los audios de mi primo el bombero. Y es que te llega un audio, oye, que mi primo es bombero en Torre de la Vieja y que allí le andan viviendo unos gitanos porque no sé qué, no sé cuánto y tal. Ese tipo de audio que te llega y que no es una noticia, entonces ya no es esto que te menten, o los de Izquierda de la Sexta, o los de no sé qué, o los fachas de no sé cuánto, o a 3 Media. No, es como este que te lo manda, su primo el bombero, y se le da un tipo de credibilidad que realmente alucinante, y eso funciona súper bien. Hay que prestar atención a ese tipo de desinformación. Lo que les decía de gabinete de prensa de atender a todos, y especialmente a verificadores. Nosotros no somos enemigos, aunque a veces seamos incómodos y aunque a veces queramos hablar de temas que son incómodos o que directamente no quiera ese gabinete de prensa. Y además lo he puesto aquí un poco con tipo letra más pequeña, es obligación también hacerlo, así que creo que... Implementar nuestros sistemas de difusión, ¿no? Esto tiene que ver también con lo que les decía antes de la publicidad activa. Esos canales de Telegram. Nosotros, mientras más sepamos, menos vamos a preguntar y menos vamos a molestar. Entonces, todo tipo de datos que se piense que puede ser objeto de interés público, pues que se publique de forma ordenada o por estas cosas como son los canales de Telegram, que te llegan a tu teléfono, le haces caso o no le haces caso. Bueno, yo es una cosa que también, si fuera ustedes, lo estudiaría. Y otro tema también es la velocidad. Esto de la desinformación funciona muy rápido, crece de forma exponencial y es muy importante reaccionar rápido. Si no se reacciona rápido, el problema crece mucho. ¿Cómo nos comunicamos nosotros con el resto de las administraciones cuando no por el gabinete de prensa? Como le digo, lamentablemente es con esto. O sea, no hay ningún tipo de cosa intermedia. Y a lo mejor está bien así, no lo sé, pero nadie nos hace caso y entonces tenemos que ir siempre a la ley de transparencia. Entonces eso, solo hay como dos cosas, prensa o ley 19/2013. Sobre la ley de transparencia es muy curioso que la gente no la conoce, los periodistas no la conocen y muy poca gente la usa. Si miramos los informes que edita el Consejo de Transparencia, vemos que realmente es muy poca gente la que la usa mucho. O sea, muy curioso. Y de hecho, a nivel prensa, yo conozco, me voy a atrever a decir, a la mayor parte de los periodistas en España que la usan, los conozco. Somos siempre los mismos, nos conocemos y tal. Entonces, es una cosa que hay como que usarlas más. Un problema que tenemos, y aquí entraría quizá la tecnología, es la multitud de plataformas distintas que hay. Es una cosa que yo tengo puesto una diapositiva aquí, eso. Es fácil y es difícil a la vez. Es muy fácil porque con una firma electrónica yo ya puedo personarme y puedo pedir esa información. Es muy difícil porque realmente hay muchas plataformas distintas que funcionan de forma cada una de las suyas, que directamente no funcionan. Durante mucho tiempo tuvimos un conflicto muy extraño y era que con la plataforma de la Generalitat podíamos solicitar información pero nunca podíamos acceder a las resoluciones. Entonces era muy frustrante y tenías que esperar que te viniera por correo, gastar más, o sea, muy complicado. Al final descubrimos, nuestro ingeniero montó una máquina virtual y un Windows XP con un Internet Explorer, no sé qué, y así funcionaba. Bueno, problemas de esos tenemos nosotros que además que recogemos resoluciones de sedes electrónicas, no sé, de 200 sitios distintos. Desde la Administración General del Estado hasta un pueblecito pequeño, ¿no? Entonces, un poco... Después, con respeto también, pero la poca cultura de transparencia que hay en las administraciones. Esto de la transparencia es una cosa nueva, y yo no entiendo, y hasta ahora hay mucha gente en muchas posiciones que no se ha visto obligado a rendir cuentas o a dar explicaciones, pero es que ahora sí. Entonces, una cosa también que creo que hay que ir cambiando esa cultura y que la gente se vaya dando cuenta que ahora funcionan las cosas de otra forma, ¿no?
Con esto tengo un ejemplo también muy bueno, en un pueblo de La Vera, provincia de Cáceres, comunidad pequeña, pueblo de 2.000 habitantes, las elecciones de después de 2011, candidatura ciudadana que no llega a gobernar, pero que de repente, si el ayuntamiento eran 9, hay 3 concejales de estos de los ciudadanos y además hay uno de ellos que no tiene trabajo y que se lee la ordenanza. Y ese hombre lee que el pleno tendrá que ser convocado en el momento que no impida el desarrollo profesional. Y entonces va el alcalde y le dice, tío, los plenos tienen que ser por las tardes. Ese alcalde que llevaba allí los últimos 30 años dice, ¿cómo? Yo creo que es que ni comprendía lo que estaba pasando. Eso como de que hay un reglamento, es un señor que con su capacidad y con su buena voluntad habrá estado gobernando el pueblo de esta forma, pero las cosas han cambiado. Entonces el nivel de transparencia también es así. Esto está aquí, es una ley imperfecta, pero es importante que le hagan caso. Bueno, y lo del nivel de litigio de la Administración. Aquí, o sea, el otro día me pasó un compañero una resolución que era buenísima. Una resolución no, era como no sé si una apertura de juicio o algo así, que era el que acusaba era el Ministerio de Hacienda y el que defendía era el Ministerio de Hacienda. Entonces, estamos así todo el día. Hay distintos organismos públicos que directamente no dan la información por sistema y se van al contencioso administrativo, ¿no? El caso más paradigmático es Radio Televisión Española. Empezamos una serie de gente a hacer peticiones a Radio Televisión Española de cosas que entendemos que tienen que ser públicas, nos dieron caso al Consejo de Transparencia y no dan nada, no contestan, no sé qué, y ahora mismo hay como un juicio detrás de otro contencioso administrativo gastando dinero del Estado contra el Estado, porque esto sí está bien hecho. Y si tú haces una petición de transparencia y no te la dan y el Consejo la estima, el Consejo te representa, él va a juicio por ti. Tú puedes personarte, pero si no el Consejo lo hace, ¿no? Entonces realmente es una cosa que esto, yo creo que hacer algo y es una cosa de decisión política. Hay que hacer algo porque realmente me parece a mí personalmente un escándalo. ¿Qué recomendaciones? Primero, interlocución. Nos encanta hablar con funcionarios. Cada vez que conseguimos hablar con gente de una OIT, de verdad que cortamos muchas esquinas y somos capaces de ponernos de acuerdo, somos capaces de... Pero hay muchas veces que la única interlocución que hay es como la plataforma de transparencia donde yo meto un escrito, donde viene una resolución, donde... Y yo creo que deberíamos de hablar más entre nosotros. Hay que mejorar la ley 19-2013, o sea, tiene muchas fallas. De hecho, ahora en el reglamento EGEM iba a haber ciertas mejoras que hicimos consultas, propuestas y tal, y que no las ha habido. Ahí he dejado un link a una pieza que sacamos al respecto. Después, formación especializada, medios suficientes, es evidente. Hace falta gente y hace falta ordenadores y hace falta... A lo mejor hay que digitalizar cosas, pero claro, después ves las fotos de los juzgados estas con todos los legajos apilados y dices... En fin, a lo mejor hay que arreglar eso antes que lo nuestro, no lo sé. Y lo segundo, y he puesto un montón de comillas, porque hay que ser muy profiláctico, cumplir la ley. Quiero decir, nosotros nos encontramos con muchas administraciones que saben que nos tienen que dar esa información, pero no nos la van a dar. Pongo el ejemplo de Radio Televisión Española, pero hay otras. Entonces nos la dan y dejan que pase el tiempo y nosotros recurrimos y ellos alegan y no sé qué y hay un contencioso y nos vamos a llevar 3 años para conseguir esa información que es manifiesta, que tenemos derecho a cogerla. ¿Vale? Con lo cual, bueno, como resumen final, la desinformación es un problema ya, voy acabando. Otra cosa que quizá no somos conscientes, que hay gente creando desinformación con tiempo, recursos y sistema. O sea, hay mucha gente de forma muy profesional creando esta desinformación. O sea, hay un enemigo muy, muy, muy poderoso. Va a crecer, va a ser más compleja. Nos falta alfabetización mediática y tecnológica. Tenemos como que aprender a hablar. O sea, hasta hace poco, casi todos los que estamos aquí, o muchos de los que estamos aquí, lo que salía en la tele a las 3 de la tarde era verdad. Porque me enseñó que, bueno, pues eso es que ya a lo mejor no es así. Entonces, tenemos que volver a cómo nos relacionamos con los medios, cómo nos relacionamos con la información. Las recomendaciones, reconocer la importancia y gravedad del fenómeno, vigilar, lo de la alerta temprana, no puedo insistir más en ello, reaccionar, lo de la publicidad activa, mientras más cosas tengamos, menos molestamos, mejor va a funcionar todo. No hay que legislar sobre el control de la desinformación, que es una cosa que a veces genera cierta polémica, pero nosotros entendemos que ninguna administración es nadie para decir si algo es verdad o no. Tenemos un código penal y puede haber unas prácticas y unos sistemas y tal, pero nos parece muy peligroso cualquier tipo de iniciativa penal que vaya por ahí. Y trabajar junto con verificadores independientes como somos nosotros, ¿no? Que hacemos el trabajo que podemos hacer, pero algo hacemos. Así que yo invitaría a que fumemos todos la pipa de la paz. Me falta como un robot, que era como la parte tecnológica. Pues ahí está la sociedad civil, la administración, el robot, y que seamos felices todos. Y muchísimas gracias por su atención.